buenas noches. Mi nombre es Lessing Fernando Ceballos Chinche. Soy estudiante de la carrera de Electrónica Automotriz del Instituto Z. Este es mi informe sobre el sistema de encendido transistorizado de la materia de electrónica, electrónica 2. Bueno, ¿cómo funciona un sistema de encendido transistorizado? Este sistema de encendido lo que hace es añadir un transistor entre la bobina y los platinos. En muchos casos es reemplazado al condensador, teniendo esta la misma, la función de generar una división en la corriente, lo que deriva un menor consumo energético y mayor potencia de la chispa. Para un corte más rápido de la corriente se dispone de 8 transistores llamado mando, de cuyo emisor el colector controla la corriente de la base del transistor de potencia durante el arranque. La resistencia tiene un cortocircuito por el interruptor de arranque. Por esta razón, en el momento del arranque, la bobina recibe una tensión de alimentación más elevada, compensando la situación de arranque y reducción de la tensión de la batería. ¿Cuáles son los componentes de un sistema transistorizado? Bueno, como los principales componentes son, está el distribuidor. Ese es el distribuidor. Tenemos la bobina, esta es la parte naranja. Las bujías, en este caso tiene una sola bujía. El switch o interruptor de encendido, que vendría siendo ese pequeño switch. Luego tenemos la batería, que viene el cable de alta tensión, que sí o sí tiene que ser de alta tensión, porque si es un cable un poco básico, normal, tiende a calentar demasiado y también no pasa el suficiente voltaje. Luego tenemos el rotor, el condensador y la leva la leva ruptora. Tipos de sistemas de encendido. Bueno, como ya lo habíamos hablado, tenemos el transistorizado, que es un sistema de encendido. Lo que hace es añadir un transistor entre la bobina y los platinos. Luego tenemos generado por impulsos o por inducción. La inducción electromagnética es generada por impulsos eléctricos cuando hay variación de flujo magnético en el interior. El generador está ubicado en el distribuidor. Está compuesto por un rotor magnético, obviamente, y está unido al eje del distribuidor con dientes iguales a los cilindros. Estator o unidad magnética es un imán, bobina o también enrollada de núcleo magnético, y, todos ya conocemos una bobina, y el núcleo magnético. Otros tipos de encendidos. Tenemos los que son controlados por la unidad. Estos sistemas de encendido, o sea, controlados por la EQ o computadora, que son los relativamente más modernos. Los sistemas de encendidos controlados por la computadora U o EQ activan y controlan la bobina de encendido. Esta acción la realiza mediante la información de varios sensores. Los sistemas de encendido electromagnético integral suprimen varios componentes y, el avance de encendido, por ejemplo, en el sistema integral se compone por la bobina, distribuidor, bujía, unidad de control, sensor de temperatura, sensor de disposición de mariposa, sensor de revoluciones y punto muerto superior, disco dentado, llave de contacto. A diferencia del sistema transistorizado, una diferencia grande que se nota es que este tipo de encendido controlado por la computadora lleva sensores, ¿no? Y obviamente el electrónico es más moderno. Encendido convencional, se puede decir que al momento que se coloca la llave en contacto empieza a girar el motor y el platino se abre y se cierra gracias al movimiento de la leva que está situada en el eje del distribuidor. Este tipo de encendido necesita al menos una fuente de corriente de al menos 4 amperes por el primario de la bobina. El voltaje que se da es de 8000 a 18000 voltios. El platino se encuentra cerrado y se está produciendo un campo magnético en el núcleo de hierro de la bobina. Las líneas magnéticas de
del inductor, tensión del embobinado secundario. Esta corriente de alto voltaje sale por el cable de bobina hacia el distribuidor, pasando por el rotor y luego es distribuida a las distintas bujías que están ubicadas en los cilindros. Y finalmente el voltaje del distribuidor, que por medio de un cable de alta tensión hasta las bujías, donde entre sus electrodos se produce el salto de chispa. Y eso sería todo. Gracias.